título del mensaje es una iglesia firme en su doctrina. La iglesia debe enseñar lo que es la sana doctrina y el creyente debe retener y recibir, debe aprender, porque es el simiente de una vida piadosa y es un testimonio efectivo en el mundo. O sea que usted no puede dividir o divorciar lo que es la doctrina con la vida práctica. A veces la gente dice, ¿por qué enfatizan tanto la doctrina? Bueno, porque la palabra doctrina significa conocimiento o sabiduría. Adoctrinar o enseñar significa impartir conocimiento. Cuando hablamos de doctrina bíblica es de lo que creemos y practicamos. Nuestra fe y práctica debe basarse en lo que dice la Biblia. Y cuando nos llamamos fundamentales significa que estamos basados en los fundamentos de la Biblia. La doctrina bíblica es nuestro fundamento y nuestra autoridad de fe y práctica. Por eso es importante la doctrina bíblica. Que no se trata nada más de lo que creemos de la fe en la salvación en Jesús. Se trata de cómo vivimos y cómo practicamos la vida. La doctrina bíblica debe ocupar lugar destacado en la vida del creyente. Quiero que me acompañe a Tito, capítulo 2, versículo 1. Y la iglesia bíblica debe sostener y defender la verdad. Es la verdad de Dios. Pero también debemos vivir y reflejar la doctrina que conocemos. Porque no vamos a ir a extremos de ser tan conocedores en doctrina, pero no practicar la santidad. No vivir en amor, no ser misericordiosos, no practicar la vida en el hogar. Qué ironía y qué hipocresía sería tener tanto conocimiento de la Biblia y no vivirlo. Pero quiero enfatizar en este día, no la práctica más bien, sino más bien el conocimiento de las enseñanzas de la Biblia. Tito 2:1, ¿están conmigo? Pero tú, le habla aquí a un pastor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Note esa frase, sana doctrina. Implica que esta enseñanza es saludable y beneficiosa. Esta clase de enseñanza produce vida y crecimiento espiritual, lo cual implica que las doctrinas falsas producen enfermedad, debilitamiento espiritual. Una iglesia bíblica, usted debe estar creciendo y fortaleciéndose, debe estar constantemente mejorando su vida, se le da herramientas, se le predica, se le enseña para que usted crezca y se fortalezca. De eso significa sana doctrina. ¿Sí me explico? Y la sana doctrina no solo nos instruye en la verdad, sino también en cómo debemos vivir. Le repito, los mandamientos de cómo tratar en el hogar a la esposa, a los hijos, la crianza, cómo trabajar en el trabajo, todo esto viene de las Escrituras. Ahora vaya primero a Timoteo 4:16. Pablo le instruye a Timoteo a través de estas cartas y a Tito también de cómo debe ser la iglesia. Mire, y la iglesia debe debe darle importancia a la sana doctrina. ¿Están conmigo? Primero Timoteo 4:16. Pablo aquí le transmite una advertencia a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué dice ahí? Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿de salvar de qué? No está hablando de salvar su alma del infierno, está hablando de salvarse del naufragio espiritual. Porque hay personas que han llegado a Cristo por la fe y es posible desviarse de la fe. Hay una carta llamada Gálatas y el propósito de esa carta, esa epístola, es que había creyentes que empezaron en el Espíritu, empezaron bien, pero están terminando en la carne. Y Pablo les hace una pregunta, ¿quién te fascinó? ¿Quién te dejó tan encantado y tan maravillado? Vinieron falsos maestros de Jerusalén y te empezaron a enseñar las maravillas supuestamente de la ley y ellos se quedaban pero maravillados. Es más, le reclamaron a Pablo, Pablo, ¿por qué no nos dijiste que teníamos que circuncidarnos? ¿Por qué no nos dijiste que teníamos que guardar la ley? Y Pablo tuvo que escribir una carta entera explicándoles que hay un diferente evangelio, que hay diferentes doctrinas y que existen los falsos maestros. Y hoy voy a hablar un poco acerca de los falsos maestros y algunos tienen un corazón tan delicado que piensan que estamos atacando. Mira, la Biblia refuta y enseña mucho sobre la falsa doctrina y los falsos maestros. Y tenemos que estar firmes en ellos. Mira, mantenga su compostura y sea amable, pero firme en su creencia. Mire conmigo 1 Timoteo 1:3. Pablo le insta a Timoteo que él tiene que corregir este tema de la falsa doctrina en Éfeso. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué dice al final? Diferente doctrina. O sea que existe diferente doctrina. Y gente dice, pues ¿por qué no nos podemos simplemente ignorar esas cosas? No es importante.
Dame la mano y mi hermano serás. Lo que importa es el amor en Cristo. Mire, y es por amor que hacemos esto. Es por amor que la Biblia nos enseña esto. Es amor para que usted no se desvíe y tenga cuidado su doctrina para que no se desvíe de la verdad y no caiga en el naufragio espiritual. Porque después ni en los caminos de Dios va a estar. Por eso quiero enseñar esta noche este tema importante, una iglesia firme en su doctrina. Y veamos 3 aspectos esenciales de la sana doctrina que la iglesia debe sostener. Vaya a 1 Timoteo 6, versículo 3. Empezamos número 1 con la sana doctrina viene de Dios. Viene de la Biblia. 1 Timoteo 6, 3. ¿Están conmigo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, note esta frase, a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire, este pasaje, aunque no está diciendo que Jesús es Dios, note cuánta autoridad le está dando a las palabras de Jesús. Si Jesús fuera cualquier hombre, cualquier profeta, ¿por qué escucharlo? Pero el pasaje aquí nos está indicando que las palabras de Jesucristo están inspiradas. Lo que Él dice tiene peso porque Él es Dios mismo. Y la doctrina viene de la palabra de Dios. La sana doctrina no se basa en opiniones ni en tradiciones humanas. Su fundamento es la palabra de Dios. Ahora escuche eso. Si usted tiene alguna duda de alguna cosa, usted tiene que enfocarse en lo que dice la Biblia. He notado que a veces cuando gente se desvía por una creencia antibíblica, empiezan con un argumento antes de empezar con el pasaje. O sea, en vez de empezar con lo que dice la Biblia, empiezan a empezar con la lógica. Si Dios es tan bueno, ¿por qué va Dios a enviar a sus hijos al infierno? Y esas son huecas sutilezas. Que la premisa no está en lo que dice la Biblia, sino empieza con un argumento emocional. Porque después le dicen, ¿usted tiene hijos? ¿Cómo se atrevería usted a enviar a su hijo al infierno? Y muchos podemos caer en la trampa de desviarnos en debatir o alegar un tema en base de la emoción, una premisa de un pensamiento en vez de lo que dice la Biblia. Ahora los sábados estoy contestando preguntas y respuestas y en este mensaje voy a promocionar otros mensajes para que usted se vaya a su casa, tenga tarea de aprender más. Estoy contestando preguntas acerca de la palabra de Dios y preguntas que se hacen comúnmente cuando salimos a evangelizar. Preguntas como ¿qué? Por ejemplo, la gente dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice serán salvos los que perseveren hasta el final? Porque dice la Biblia en Mateo, no. Todo aquel que persevera hasta el final será. Entonces hay una duda. Dice, pues ¿qué de Judas? ¿Que no Judas fue salvo? ¿Que no anduvo con Jesús? ¿Que no sacó demonios? ¿Que no era parte de los 12 discípulos? Y dice la Biblia que Judas, él fue hijo de perdición, se fue al infierno. Por ende, entonces creemos que Judas perdió su salvación. Note que ese es un pensamiento que tiene que ignorar muchos pasajes en la Biblia. ¿Qué es el paraíso? ¿Cuándo se estableció el paraíso? ¿Qué hay en el paraíso? Son preguntas que hemos contestado en esos últimos días. ¿Entrarán en el reino de los cielos solamente los que hacen la voluntad del Padre? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Entrará en el cielo el que hace la voluntad del Padre? Sí, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Creer en Jesucristo. Mucha gente piensa que hacer la voluntad del Padre es guardar los mandamientos. Esas son preguntas que usted debe conocer en base a lo que dice la Biblia. Otra pregunta es, ¿alguien irá al infierno por no haber oído de Jesucristo? ¿Qué tal? ¿Es necesario ir a la iglesia? Si dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. ¿Para qué ir a la iglesia entonces? Aquí en la casa, tremendo, bien chévere. No necesito congregarme. Y son preguntas que la gente tiene y hemos contestado en base a lo que dice la Biblia. Entonces nuestra manera de contestar o aprender, indagar, es conociendo las Escrituras. Entonces mire, yo le suplico a usted que usted lea su Biblia todos los días. Lea la Biblia. ¿Cuánto voy a leer? ¿Cuánto come? ¿Cuántas veces al día come? 5 a veces, pastor. ¿Cuánto mira de televisión? ¿Cuántas horas pasa en sus redes sociales? ¿Cuántas veces dura mirando pantallas? Pantalla aquí, pantalla allá, pantalla ahí cuando va a la gasolinería y pantallas ahí se queda también. Está bien apantallado, mi hermano, pero no hay Biblia. Ahora si usted carece de conocimiento y hay dudas porque vienen vientos, dicen, pero yo no tengo esas respuestas. ¿Cómo usted hizo esas conexiones? Dura años, dura tiempo.
Tengo 20 años de estar sirviendo al Señor, entonces toma tiempo para estudiar. Si tiene duda, siempre que le dé una respuesta, usted también analícelo en su palabra. No crea lo que yo digo, yo no soy Dios. El Espíritu Santo trabaja en usted. Aprenda a pensar, tener una mente crítica. No crítica de la Biblia, no crítica, no ser criticón, sino que examina las cosas. Queremos todas las respuestas. Como el niño, todo en la boca queremos. No, aprenda usted a alimentarse. Pero recuerde que la sana doctrina viene de la Biblia. Esas son las palabras de Jesús, son la base, las palabras de Cristo. Dice el pasaje de nuevo, mira Timoteo 6:3, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la doctrina que corresponde con la verdad bíblica y se basa en ella. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more en abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucha Biblia. Nunca va a ser suficiente mucha Biblia. O así es, mucha nieve es mucho, mi querido hermano. Mucho Netflix y es malo, pero mucha Biblia jamás. Que more en abundancia. Acompáñeme a 2 Timoteo 1:13, por favor. La escritura, recuerda, es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir en justicia y para instruir en justicia. Mire, 2 Timoteo 1:13, ¿están conmigo? Retén la forma de sanas palabras, pero ¿qué dice enseguida? Que de mí oíste. Le estoy enseñando este pasaje porque tiene que aprender algo. La Biblia viene de Cristo, pero Cristo usó a hombres para escribir la Biblia. 40 hombres fueron usados en un lapso de 1600 años para darnos 66 libros, donde no hay contradicción alguna y el mensaje es Jesucristo y la redención que Él ofrece por el sacrificio, la muerte y sepultura de Jesucristo. Y el mensaje está completo y es suficiente para hacer salvo al pecador, es suficiente para dar crecimiento al cristiano y es suficiente para darnos paz, gozo. La Biblia es suficiente. Nunca le voy a decir, deje la Biblia, léase este libro. No, si usted no está leyendo la Biblia, jamás le recomendaría otro libro de ayudas extra bíblicas. De nada sirve si no tiene usted un fundamento bíblico. Por eso le digo muchas veces a los estudiantes del colegio, preocúpate más en leer la Biblia, en conocerla de pasta a pasta. Mira, será un buen reto que digas, de aquí a tantos años voy a leer la Biblia 10 veces antes de que pastorees, que conozcas bien la Biblia. Y no estés ahí después de ser pastor buscando libros, escuchando los mensajes en línea, y como eres un neófito que no está bien plantado, fácilmente desviado por doquier viento de doctrina, ya no es bautista, ya no cree en las doctrinas de la Biblia, y ahora está practicando otras cosas extrañas, porque no estaba bien plantado. Por eso quiero animarle que lo que usted tiene que hacer es leer la palabra de Dios, las sanas palabras que de mí oíste. 2 Pedro 3:15, mire lo que dice la Biblia. Aquí Pedro reconoce que lo que Pablo escribió la palabra de Dios, porque en estos tiempos hay un gran ataque en contra de las epístolas del apóstol Pablo. Y dicen que Pablo era un judío radical que odiaba a su pueblo y lo que él escribió era para simplemente atacar al pueblo de Dios. Pero Pedro, mismo Pedro, que algunos suponen que era el vicario de Cristo, note lo que dice de Pablo. ¿Están conmigo? 2 Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿cómo le dice ahí? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro está rechazando los escritos de Pablo o los está exaltando. Le digo esto porque a una religión tradicional enseñan que Pablo andaba mal, que él enseñaba cosas contrarias que no van de la mano con enseñanzas que no les parece a ellos. Note entonces, en primer lugar vimos, ¿qué le dije? La sana doctrina viene de la Biblia. Número 2, vemos el enemigo de la sana doctrina. Regresa apenas a Timoteo 6, del 3 al 5. Sepa esto, que hay un enemigo. Su nombre es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el padre de toda mentira. Y él engaña al mundo entero, dice la Biblia. Él ciega el entendimiento de la gente y lo hace por medio de mentiras. 1 Timoteo 6:3, ¿están conmigo ahí? Note, si alguno enseña, ¿qué dice ahí? Otra cosa. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Note, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente ¿de qué? De ganancia. Apártate de los tales. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3. Note que Pablo aquí va a advertir a Timoteo una y otra vez que hay un enemigo en contra de la verdad. ¿Están ahí conmigo? 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Note el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Note 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Están conmigo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán ¿de qué? De la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No, si está notando la advertencia de Pablo. Es por eso entonces que se tiene que tratar este tema continuamente en la iglesia, porque dice que hay gente lista para predicar a aquellos que no quieren escuchar la sana doctrina, no quieren escuchar lo que dice la Biblia, no quieren ser enfrentados con su pecado, no quieren ser enfrentados con lo que deben cambiar. Entonces van a buscar a alguien más bien que le haga cosquillas en los oídos. Alguien que le diga, todo va a estar bien. Declara tu día. Dios está contigo cuando Dios no está conmigo. Sino que le están haciendo cosquillitas y le dice, todo estás bien, tú estás bien, te sientes triste y solo, Dios está contigo, pero la realidad es que ellos tienen que escuchar, arréglate con Dios, cambia tu vida, anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne, para que Dios dé su fruto, para que Dios te dé paz, para que Dios esté contigo. Oh, sería un mentiroso yo si yo le dijera, está bien, sigan su pecado, Dios está con usted. Ese no es el trabajo del predicador. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. No sufren, no aguantan. Para sufrir no aguantan la sana doctrina. No les gusta. Sino más bien dicen, voy a buscar un lugar donde aprueben mi estilo de vida. Aquí no me juzgan. Es que allá me siento juzgado. Es que allá son legalistas. Es que allá se enfocan mucho en lo exterior. Quiero decirle algo, mi querido hermano, usted no haga un cambio en su vida hasta que Dios lo diga en su corazón. Si usted se siente presionado por venir a la iglesia, por vivir una manera, por cambiar algo, porque dice, bueno, me siento con esa presión, ¿sabe qué va a pasar cuando se canse? Va a decir, ahí me forzaban, ahí no hay amor. No, usted tiene que ir delante de Dios y diga, Señor, ya vi este principio en tu Biblia enseña que yo debo cambiar mi forma de ser, no ser tan enojón, no ser chismoso, no ser soberbio, yo no sé cuál sea su pecado, y decir, Señor, ayúdame a cambiar. Pero yo quiero ir a un médico que me diga exactamente lo que yo tengo. Y que no me diga, no, voy a perder a este cliente, todo está bien, todo está bien. Ten estas vitaminas de los Flintstones, mira, de estas, de los picapiedras, mira, y todo va a estar bien. Algunos no queremos ir al doctor porque tenemos miedo que nos digan la verdad. Yo no sé si usted tiene un doctor, un médico que es honesto y hasta le regaña. Esos son los mejores médicos. Tiene una doctora chinita que me regañaba. You don't eat good. Me decía, tú no comes bien. Ahora, si un doctor me está regañando y lo veo que también anda lleno de gracia, digo, ¿sabes qué? ¿Qué va a decir a mí? Está creciendo bien en la gracia. Digo, me va a andar enseñando a mí cómo debo vivir. No. El maestro, mire, una de mis maestras se llamaba Miss Hemo. Si algo yo he sobresalido en mis estudios fue por ella. Porque fue una maestra que nos dijo la verdad. Dijo, usted de los mexicanos, porque ella no era mexicana. You Mexicans. Y nos hablaba, pero así,
ustedes tienen tienen el potencial, pueden hacer mucho, pero ustedes, esta generación suya, no, y a mí me dio coraje, pero ¿sabe qué tenía? Tenía razón. Yo tenía 18 años y andaba interesado en una hermanita por ahí. Yo hasta me hacía ilusiones, no, pues ella y yo, pues miren nomás la bendición que Dios ha hecho aquí. Y vino un predicador y dijo, ni trabajo tienes. No tienes, ¿cómo la vas a sostener? ¿Cómo la vas a mantener? No, mira, me llegó a donde yo estaba ahí enojado con ese hermano. Yo decía sentado en la silla, ¿quién se cree? Diciéndome mi verdad. ¿Quién le dijo? Estudiante de trabajos. Y me dolía porque dijo, ni un chicle, así la cara, ni un chicle. Así la hacía. Ni un chicle le puedes comprar. Yo estaba enojado, pero ¿sabe por qué estaba enojado? Que me dijo la verdad. Quiero andar de enamorado, ni siquiera puedo yo comprarle ni un. Y los jóvenes tienen que aprender esto, porque enamorarse cualquiera. Pero es que está bien guapo, he's so cute, eso no importa nada. A los 35 años, cute no significa nada. Entonces necesita escuchar la verdad. Es como en la mañana, ¿cómo están sus finanzas? Algunos ahí vienen enojados, pero miren, ¿cómo están sus finanzas? Sana doctrina, hermano. Dios sabe los secretos de cada uno de nosotros, Él sabe nuestros pensamientos, sabe qué tenemos en el teléfono, Él sabe de quiénes son nuestras compañías. Mire, de Dios nada, todo eso es doctrina. Y es para su bien. La doctrina de la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo y está en todo lugar. Y Él está evaluando y Él bendice o castiga. Él como hijo nos azota o nos bendice, nos colma de bendiciones. Él sabe si todo lo que yo hago es por amor a Él. Entonces Él dice, Él es humilde, voy a exaltar al humilde y le voy a dar gracia. Pero si lo hago en mi soberbia, Dios resiste a los soberbios. Note que todo eso tiene que ver con lo que dice la Biblia, no con lo que diga la cultura. Es que ya es diferente, los tiempos han cambiado y va a haber muchos maestros listos para hablarle cosas bonitas. Qué feo es que usted vaya a una iglesia y ni siquiera esté volteando la Biblia y aquella persona siga hablando y contándole tantas historias. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia lo dice así, hablan fábulas, hablan cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Las advertencias es, usted y yo tenemos que prestar atención a estos que están enseñando cosas que no están en la Biblia. 1 Timoteo 6:3, regrese allá, por favor. Si alguno enseña, ¿qué dice ahí? Si alguno enseña, otra cosa. Muchas enseñanzas que parecen espirituales no están fundamentadas en las Escrituras. Y se nos advierte en contra de falsos maestros. Vaya a 2 de Pedro 2:1. Y créame que yo quiero animarle, hermano. Yo quiero que usted venga y reciba el ánimo que necesita en Dios, pero también tengo que advertirle. 2 de Pedro 2:1, ¿están conmigo? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mire, como habrá entre vosotros, ¿qué cosa? Falsos maestros que introducirán encubiertamente, note, herejías destructoras. Hay calificación de herejía, sí, hay herejías, cosas que nunca sucedieron y son falsas. Y debemos nosotros siempre refutar la herejía, pero hay herejías destructoras. Y estas herejías son las que desvían a la gente al infierno. Se nos advierte que habrá falsos maestros con enseñanzas engañosas. Y suena bien. ¿Cómo va a decir, cómo va a ser nada más por creer en Jesucristo? Bueno, si tú nada más por creer, entonces tienes licencia de hacer lo que tú quieras. Es lo que parece, ¿no? Ya recibí a Cristo y si peco, ¿qué? ¿Tú crees que eres salvo nada más así por creer? No, eso es falso. Y empiezan a enseñar que uno tiene que guardar. Y mire, le vuelvo a repetir, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Una carta completamente escrita por el legalismo que existía en los Gálatas. Y ahorita le voy a explicar lo que significa legalismo, la verdadera definición de la palabra legalismo. Gálatas 1:8, estamos ahí. Y ayer mencioné este pasaje, mas si a nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare, note, otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado.
sea anatema, sea maldito. Es una gran condenación. Pablo dice, no es que haya otro. Existe solamente el Evangelio de Jesucristo. Pablo lo describe como el Evangelio de la gracia de Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros, que Él se entregó para pagar nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, según 1 Corintios capítulo 15. Y dice que es el Evangelio de nuestra salvación. Si no creísteis en vano, sois salvos. Si creísteis bien de corazón y creísteis, entendisteis, dice Pablo claramente, sois salvo, eres salvo. Entonces, ¿cuál es otro evangelio? Otro evangelio es hablando de otro medio de salvación diferente al que enseña la Biblia. Si alguien le dice, bueno, es Jesús y ya es otro evangelio. Exactamente lo que Pablo escribe a los Gálatas, porque los Gálatas habían sido fascinados. Alguien vino y les dijo, si ustedes no se circuncidan conforme al mandamiento de Moisés, no sois salvos. Usted puede ver Hechos capítulo 15, donde sucedió esa contienda. Y Pablo y ellos tuvieron una disputa, no muy pequeña, o sea, grande, al punto que los de Jerusalén escucharon y tuvieron que traer a Pablo y a Bernabé a discutir esta situación. Fue tan grande la cosa. Entonces le vuelvo a repetir, no es una cosa leve cuando estamos tratando especialmente de la salvación. Es la doctrina más importante. Lo que usted cree en cuanto a la salvación. Recuerde, la gente empieza con una premisa falsa, entonces tiene licencia para pecar. Nunca empiezan, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere, al que no obra, si no cree. Mire lo que dice Romanos 3, mire, nada más quiero que vea, porque existe la ley de la fe. Romanos 3. Quiero empezar desde el versículo 24. Romanos 3, 24. ¿Están conmigo? Siendo justificados. ¿Qué significa justificado? Significa declarado justo. Oh, para mí este término es maravilloso. Es un término legal. Y Pablo presenta aquí a los romanos. Pero recuerde, los romanos inventaron un gran sistema legal. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos una república. Esto viene de los romanos. Hermano estudió leyes y le presentaron leyes romanas que hasta el día de hoy se usan. Entonces Pablo sabe su audiencia. Entonces él usa términos legales y en el término legal significa que el que es justificado es una persona que queda sin culpa. Cuando yo soy salvo, cuando Dios me ve a mí, yo soy una persona sin culpa. No es que yo sea perfecto y no es que yo no soy pecador. La cosa es que el Señor me atribuyó su propia justicia. Y cuando el Padre me ve a mí, Él no puede ver mis manchas ni mis pecados. Él ve la justicia de Cristo y Jesucristo fue como un cordero perfecto, sin mancha. Por eso la salvación no se depende de su justicia, sino la justicia de Cristo. Y es una justicia, como dice este pasaje, la justicia de versículo 22, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? Jesucristo. 24, siendo justificado ¿cómo? Gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Note que no cuesta nada cuando es gratis. Gratuitamente por su gracia. Mire, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Aquí está otra palabra maravillosa. La propiciación es que Cristo mismo cumplió las santas demandas de Dios y apaciguó la ira de Dios. Dios no puede hacerse la vista gorda e ignorar el pecado. Alguien tuvo que pagar y Jesucristo es nuestra propiciación. Él pagó, Él hizo todo el trabajo para que usted y yo seamos salvos. Note, estamos leyendo ahí, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en quién, ¿de quién? De Jesús. Entonces está notando la tremenda exposición de Pablo en cuanto a la salvación. Es por la fe en Jesús. Dios entonces nos atribuye su justicia. La siguiente pregunta es, ¿dónde queda la jactancia? Si yo me puedo salvar a mí mismo, yo me puedo jactar. Mira, hay gente que se jacta, ¿no? Pues yo soy esto, yo soy aquello, yo he hecho esto. No, hombre, yo tengo entradita segura al cielo por lo que yo he hecho. No, mira el siguiente pasaje, ¿están conmigo? ¿De dónde pues está la jactancia? ¿Queda? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?
No, sino por la ley de la fe. Note la diferencia. Existen las obras y la fe. Y la fe no está incluida en las obras. Por lo tanto, cuando usted confía y se apoya en Jesucristo y la justicia de Cristo, usted recibe una justicia. ¿Y cuál es el evangelio falso? Pórtate bien. Haz buenas obras. Entonces no debo portarme bien. Yo nunca dije eso. Dice en Romanos 8 que los que no tienen el Espíritu no pueden guardar la ley. No puedes. Yo intenté y no pude, claro, porque el Espíritu de Cristo no moraba en usted. Es más, vaya a Gálatas aquí. Me estoy estacionando un ratito aquí porque me está gustando este pasaje. Gálatas capítulo 2. ¿Están conmigo o no? Gálatas 2, creo que es el 16. Sí, dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. ¿Sí está mirando ahí? ¿Quién va a ser salvo por las obras de la ley? Nadie. Entonces nada más por creer. ¿Qué dice la Biblia? Sí. Está muy fácil. Tan fácil que ni lo crees. Tan fácil que tanta gente no lo cree. Pero verdad, para nosotros puede parecer fácil, por eso no hay jactancia. Por eso no nos gloriamos. Por eso nos humillamos y decimos, Señor, por tu gran amor y misericordia con que nos amaste estando muertos y delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por eso reconocemos cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Él hizo por nosotros, por su bondad y su grandeza que Él consideró a los gentiles y a los judíos juntos para entregarse, os ruego que presentéis tus cuerpos en sacrificio vivo. Si usted me dice entonces, si usted ya es salvo, ¿para qué vivir por Dios? Porque yo amo a mi Dios que me salvó. ¿Cómo no servir a un Dios maravilloso que se entregó por nosotros, pagó nuestros pecados sin merecerlo? Él es un Dios bueno y maravilloso. Es como aquel esclavo en el libro de Deuteronomio que cuando él fue soltado libre, él dijo, Señor, yo te amo, tú me has sido bueno y yo no iré libre, no saldré libre, yo te sirvo de voluntad. Entonces, ¿qué pasa si peco? No pierdo nada, pierdes mucho. Lo que no pierdes es tu salvación. Pierdes tu protección. Pierdes la provisión de Dios y pierdes la paz de Dios. Pierdes mucho. Y Dios al que recibe como hijo, azota. Es una palabra fuerte. Por eso tiene que reconocer que el evangelio de la gracia no es libertinaje. No es haz lo que tú quieras. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad, según Tito capítulo 2. Es la misma gracia que nos ha salvado, nos enseña a vivir de una manera que a Dios le agrada. Los que no tienen la gracia, los que no son salvos, no pueden. Eso es muy difícil. Cuando usted es salvo, usted siente como que es dos personas. Uno sí quiere y el otro no quiere. Exactamente, el espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una lucha dentro de usted. Todo depende a quién alimenta usted. ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia? Usted fortalece su espíritu y usted puede poner su cuerpo en sujeción. Pero si usted alimenta la carne, su espíritu es muy débil. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando no pudieron orar? La carne es... No quiero obedecer la carne. No puedo. El espíritu quiere. Pero en contrario, lo que están realmente diciendo es que fueron dominados por su carne. 1 Timoteo 4:1, mire lo que dice, por favor. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, si usted no conoce la Biblia, usted puede ser fácil presa de un falso maestro. Van a decir cosas como, manda tu semilla, compra este pañuelo, ese es un pedazo de la cruz, tómate este vaso de agua. Y créame que me da mucha pena decir, pero mucha gente desviada creyendo esas cosas. Vamos a Guadalajara, Jalisco, hay mucha gente que sigue lo que llaman la luz del mundo. Y sabiendo que el líder de ellos está aquí en la cárcel por abuso sexual y tantas cosas, ellos dicen, no, son fieles a ese hombre.
no se conforman a las sanas palabras de Cristo, pero creen. ¿Cómo es posible? Usted dice, ¿cómo es posible que esta gente, note que ahí están las advertencias de Dios en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué dice ahí? Engañadores y a doctrinas de demonios. No se refiere a la doctrina de los demonios en sí, sino que los demonios están detrás de esta doctrina. Esa palabra apostatar habla de una persona que se desvía de la fe. Dice, muchos van a ser desviados de la fe. ¿Por qué? Por estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La sana doctrina está constantemente amenazada y debemos ser cuidadosos de no apartarnos de la palabra de Dios. Regresa ahí a 1 Timoteo 6. Algunos enseñan cosas que no están en la Biblia, pero mire, esos no se adjuntan a las enseñanzas de Jesús. 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina. O sea que los falsos maestros, dice ahí, no se conforman, significan que no están de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Y entonces rechazan la doctrina que es conforme a la piedad. Y distribuye una enseñanza que no se basa en las Escrituras, la cual siempre resulta en una vida carente de santidad. Recuerde que la santidad es esencial, la piedad es importante. Y muchas veces mucha gente no tiene esa vida marcada por piedad porque no se están conformando a lo que el Señor dice. Entonces debemos nosotros alejarnos de estas enseñanzas. ¿Qué dice al final del versículo 5? Apártate de ¿quién? Apártate de. No solo debemos reconocer la falsa enseñanza, sino tenemos que alejarnos de ella. ¿De quiénes? Bueno, de los que enseñan otra cosa. De los que no se conforman a las sanas palabras y la doctrina. Los que no se conforman a la fe y la práctica bíblica. En Romanos 16, 17, quiero que vea conmigo. La palabra apartar significa alejarse, separarse, cortar esa relación. Note quién lo está diciendo. ¿Un pastor? Dios lo está diciendo. Ahora, tampoco vaya a un extremo y decir, ¿sabe qué, primo? Ya no te voy a hablar. No, no se trata de eso. No vaya como un varón que cuando él recibió al Señor entró a la casa de su mamá y le quebró todas las estatuas. No, sea prudente. ¿Sabe qué pasó con esa dama? Esa dama lo corrió de su casa y dice, no quiero nada con tu Dios y todo lo que enseñas, y hasta el día de hoy no es creyente. No vamos a ir a forzar a una persona que crea. Usted no puede hacer eso. Usted ore por ellos. Ahora usted puede tratar y ¿sabes qué? Tengo un mensaje, ¿me permites mostrarte el mensaje? A ver cuál es el mensaje. Y cuando usted lo hace con prudencia, mucha gente se va a prestar. Pero cuando somos imprudentes y celosos, ¿sabes? Usted ya controla la verdad y encuentra un amigo. ¡Estás mal, amigo! Andas engañado. No, sea prudente. Pero usted debe aprender a alejarse de aquellos que enseñan diferente doctrina. Romanos 16, 17, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sí notó? Fíjate. Y a quienes causan división. Según Timoteo 3:5, nota que nos llama a alejarnos de cualquier enseñanza que no esté en línea de la verdad bíblica. Pero ¿cómo usted va a saber si no conoce la Biblia? Entonces, ¿qué debe conocer? La palabra de Dios. Yo les he contado esto muchas veces, yo creo unas 10 veces o más. Pero usted puede conocer el dinero que es falso cuando usted conoce bien el dinero verdadero. Yo trabajé en un banco y yo sé el toque del dinero. Yo sé cuando es de verdad y cuando no es de verdad. Y usted puede sentirlo, puede mirarlo, la imagen, el color. Si yo contaba casi cada día $250,000, dinero ajeno, no era nada mío, pero él lo contaba todo. Cada día al terminar mi turno tenía que contar el dinero, asegurarme que todo estuviera allí. $250,000 cada día. Y un día cuando me trajeron unos billetes, el señor estaba feliz que había vendido tanto en Amway. Me tocó un buen día, dijo él. Y me dio $300. Y empecé a contar el dinero, era falso, y falso, y falso. Ni siquiera yo miraba, lo sentía. Dije,
este es falso. El Señor se le queda mirando el billete. No, pues devuélvalo. No. Cerré mi puerta de volada. Ese dinero lo tengo que depositar al servicio secreto. ¿Usted sabe qué es lo que hacemos en el banco? Llenamos una forma. ¿Cómo se llama usted? Ya tenía su cuenta y tengo que escribir todo. Estados Unidos toma muy en serio este asunto de falsificar el dinero. Mi hermano una vez encontró $100, andaba bien contento. No voy a decir cuál de mis hermanos mayores fue, pero él estaba bien contento que encontró un billete de 100. Es más, hasta fue tan generoso que se lo regaló a mi papá. Mi papá fue a una tienda que se llama Food for Less y a él lo andaban arrestando. Mi hermano fue de héroe a malandrín, imagínense, de un momento a otro. ¿Dónde sacaste este dinero? Le dijeron a mi papá, ya lo tenían en esposas. Y él fue, le tuvo, y lo bueno es que lo aceptaron, le creyeron. Entonces nada más se quedaron con el billete y pues llegó sin la leche a la casa. ¿Cómo no pudo saber? ¿Le ha pasado a usted un billete falso? Yo a veces vendo en OfferUp y me pagan el dinero, lo reviso bien. No es que sea desconfiado, pero soy desconfiado. Porque hay muchos estafadores, ¿o no? Una vez a mi hermano Rafael le vendieron algo, no estamos Rafael, y la acompañé. Era un precio muy bueno, pero había algo ahí como, no sé, y dije, ya, man, yo te acompaño y vamos a ver. Cuando llegamos eran dos cholos, pero de esa cara enojados, pelones y todo, y se nos quedan mirando así. Dijimos, no está completo, bro, pero nos van a matar. Pues llévatela. Y nos lo llevamos. No, estoy seguro, estoy en serio. Yo nunca, no sentía, tenía la mano acá atrás como no sé qué iba a sacar. Escuche, hay gente que estafa a los cristianos. Quiere sacar algo. Hacen mercado del cristianismo. O sea, no sea tan ingenuo. Sí queremos que la gente se convierta, pero de repente dice, ya se convirtió a Cristo Kanye West y ahora Kanye West ya tiene servicios los domingos y cobra $100 para que entres y adores con él. Y mucha gente piensa, Kanye West, tremendo siervo, Justin Bieber. Mira, yo quisiera que ellos fueran salvos, pero tampoco no se engañe, joven. Kanye West sacó una Biblia donde él cambió cada palabra Dios y puso Kanye allí. ¿Usted cree que eso es de Dios? Una blasfemia. Le digo esto porque en nuestro mundo hispano ha habido quienes antes eran en el mundo cantantes y ahora se hacen cristianos. Bueno, ya perdieron su mercado y ahora buscan un mercado nuevo de tanta gente ingenua. Necesitamos hombres de Dios que prediquen la Biblia. Y gente que cante cantos que alaben y exalten a Dios, que adoren a Dios. Aléjese de la gente que enseña doctrina contraria a las Escrituras. Es que predica bonito. Si no habla conforme las sanas palabras, a estos evita. Se enseña un diferente evangelio, no los esté escuchando. Se enseña algo que cuestiona lo que se le ha enseñado aquí, no escuche, apártese de los tales, los que causan divisiones. Dice la Biblia, fijéis en que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que os apartéis de ellos. Vimos, en primer lugar, la sana doctrina viene de la Biblia. Número 2, el enemigo de la sana doctrina. Número 3 y último, nuestra responsabilidad hacia la sana doctrina. La responsabilidad de la sana doctrina no solo recae en los pastores de predicarla, mire, también en cada creyente. Como iglesia tenemos el deber de enseñar y vivir la verdad de la Biblia, pero empieza que los líderes enseñemos nosotros, que nosotros los líderes enseñemos la sana doctrina. Debe decir ahí, la sana doctrina debe ser enseñada por los líderes. Mira Tito 2:1. Por eso no se esté molestando que ahorita estoy enseñando doctrina. Se debe enseñar para recordarle a usted y para enseñar a los nuevos y para afirmar y confirmar su fe en el Señor Jesucristo. Eso venga bien listo, preparado, venga alerta, aprenda, escuche. Tito 2:1, ¿están conmigo? Pero tú habla lo que está de acuerdo con... ¿Están conmigo? Tito 2:1. Bueno, no me hagan enojar, hermanos, por favor. Tito 2:1. ¿A dónde se fueron? ¿Que los mandé a otro libro o qué?
Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mira, los pastores, los líderes, somos llamados a proclamar la palabra de Dios en todo momento. Y debemos enseñar y defender la doctrina bíblica. Mi trabajo no es decirle que todo va a estar bien, mi hermano. Mi trabajo es decirle a usted lo que dice la Biblia. Mi trabajo no es hacerle a usted sentir bonito. Qué bonito mensaje, me gustó. Estuvo bonita la prédica. Qué bueno. Significa que Dios la habló, ¿correcto? O lo hizo sentir bonito, nada más. Así como que algo suave. El día que usted salga de aquí y usted fue redarguido por algo en su vida, dé gracias a Dios que Dios le habla en su Espíritu Santo. El día que usted entre y salga y nada cambie es cuando ya hay problemas o en el predicador que no enseña la Biblia o en el creyente que no está reteniendo. Y ahorita voy para allá. Ahorita estoy conmigo, mi hermano. 2 Timoteo 4:2. Vaya conmigo, mire. ¿Están conmigo ahí? Note lo que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa frase significa, predica la verdad, aunque sea popular o no sea popular. En tiempo y fuera de tiempo no se refiere en cualquier momento. A veces la gente usa este pasaje para hablar de ganar almas. Este no está hablando de ganar almas. Lo que está diciendo en sí es que hay tiempos donde la sociedad cambia, la cultura cambia y la gente, por no ser pastores, por no ofender, se conforman a la gente. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que predicarle a una generación donde había templos. Escuche, y quiero ser muy cauteloso en explicar esto. Había templos de diosas donde las mujeres que ministraban literalmente eran rameras. Por eso en Corintios enseñaba el que se une un cuerpo con una ramera se hace uno. Está hablando él porque los corintios tenían muchos templos. Entonces él decía, yo tengo que predicarles a este grupo lo que necesitan, se ofenden o no les guste, ya no van a regresar. Pero yo he aprendido algo, que cuando uno reprende a los creyentes duramente, se aprenden a ser sanos en la fe. Mira, vaya Tito, mire, Tito capítulo 1. Esto lo aprendí de mi papá, de mis pastores, porque ¿sabe qué fue lo que a mí me ayudó a cambiar? Es la predicación firme y directa y clara y fuerte. Tito 1, note lo que dice el versículo 13. ¿Está conmigo? Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué dice enseguida? Repréndelos, ¿qué? Duramente, mire, para que sean, otra vez la palabra, sanos en la fe. ¿Qué es la solución para que la gente cambie? Yo escuchaba a veces los predicadores predicar fuerte. Mi papá, cuando predicó, hasta me quería esconder. Yo hasta me agachaba. Decía, ustedes saben que soy el hijo del pastor y me quería agachar. Y decía esto y esto aquí, hermanos, cambien. Y yo decía, uy, te hablan, Toño. Y dije, le hablan aquí al hermano fulano. Y el domingo en la tarde regresaba, dije, ya no va a regresar el hermano. No, ya estuvo. Yo sé que no va a regresar, es imposible. Él lo miraba. ¿Y este qué hace aquí? ¿Y sabe qué sucedía? Cambiaban. Esa es la respuesta. La respuesta es no cambiar el mensaje. La respuesta es simplemente obedecer a lo que dice la Biblia. Tito 1:9 ahí mismo dice 1:9, está conmigo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con ¿qué? Sana enseñanza, note, y convencer a los que contradicen. O sea que nuestro trabajo es simplemente predicar la Biblia, enseñarla, que Dios obre, pero tenemos que mantenernos firmes en esta enseñanza. Mira, al prepararme para el ministerio, yo leí muchos libros. Leía libros como The Purpose Driven Church, una iglesia con propósito. Y este libro decía, no prediques la Biblia, a la gente no le gusta. Tú tienes que hablarles más bien de cómo Dios les ama. Dice, muchos predicadores se paran y empiezan a hacer sentir mal a la gente. La gente viene a la iglesia y no se siente cómoda, se siente fuera del lugar. Hay que hacerlo sentir bien. Cambia el ambiente. Y cuando ellos vengan, ellos digan, wow, estos son como yo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La iglesia no fue diseñada para el incrédulo, fue diseñada para el Hijo de Dios.
Y cualquier persona que venga a nuestra iglesia debe sentirse cómodo en que le recibimos amablemente y sabe que hay gente que le ama. Pero cualquier persona que entra a una iglesia debe saber que es un pueblo santo apartado de Dios. Y que si usted entró de una manera, no debe salir como entró, debe entrar, debe escuchar, debe tomar decisiones y Dios empieza a hablar poco a poco en usted y hacer un cambio. Aquellos que anhelan ser predicadores, yo he visto a muchos de mis colegas desviarse completamente en convertir sus iglesias en club nocturnos y ¿sabe qué? No tienen gente, no tienen influencia, no tienen nada y para acabarla, vienen a Dios en su contra por desobedecer lo que Dios les indicó de predicar fielmente la sana doctrina. O sea, que nos creemos más sabios que Dios. Creemos que Dios no sabe que hay cambios culturales. Por eso nos dejó esas instrucciones. A veces platico con muchachos que aspiran el obispado, el pastorado, algunos que ya están en el ministerio. Digo, ¿por qué batallo? Mira, les digo, ¿cuánto lees tu Biblia y cuánto te has memorizado primera y segunda de Timoteo y Tito? ¿Quieres ser pastor? Asegúrate que te memorices esos 3 libros. Mira, te va a hacer más bendición esos libros que 1000 libros escritos por cualquier hombre terrenal. Entonces, mira, tenemos que aprender a hablar según lo que dice la Biblia. Mira, primera de Pedro 4:11, acompáñenme allá. ¿Están conmigo? ¿Han llegado allá? Ven a Timoteo 4, versículo 11. Si usted dice, ¿cómo llegan tan rápido? Es que ya tienen años conmigo aprendiendo a manejar su Biblia. Quizá usted tiene poco tiempo y no se preocupe. Con el tiempo usted va a tener unas manos rápidas, hot fingers, para voltear rápido. Yo me he acostumbrado a mi Biblia. Yo sé, si usted me dice Romanos 5:8, yo sé en qué lado de la Biblia cae. Eso sucede cuando ya tiene tiempo hojeando la Biblia. 1 Timoteo 4:11, ¿están conmigo? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 3 palabras. El púlpito no es un lugar para testimonios personales, discursos políticos. ¿Me escuchó a mí hablar de republicanos de Trump en estas semanas? No tiene nada que ver el púlpito con eso. No son sesiones de terapia, no son charlas motivacionales, no son consejos de autoayuda, no es filosofía mundana ni teoría científica. El púlpito es para predicar conforme a las palabras de Dios. Cuando uno se para delante de la congregación, debe predicar, así dice Jehová. Y debe tener temor, porque cuando predicamos, hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Y eso es lo que nutre. Recuerde, por eso se llama sana doctrina. Y eso es para evitar el naufragio espiritual, desviarse. Y el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Pero cada creyente debe retener y vivir según la sana doctrina. Según Timoteo 1:13, vaya allá por favor. Dice así Pablo, retén la forma de sanas palabras que de mí oíste, en la fe, pero note, y amor, que es en Cristo Jesús. Retener la doctrina significa guardarla en nuestro corazón y vivir conforme a la doctrina. Note que el pastor debe enseñar y hablar con sanas palabras y los oyentes tienen la responsabilidad de retenerlo y practicarlo. Retener es guardar, es adherirse, conformarse. ¿Sí vieron ahí? Pero es fe y amor. No pierda ese aspecto. Para que no se vuelva altanero, conocedor, y yo conozco doctrina y tú no eres ni digno de hablar conmigo. Estábamos evangelizando una vez y un señor, me acuerdo, estaba ahí al lado de un basurero. Me acuerdo bien porque olía bien feo el basurero. Yo creo que a él le gustaba eso. Y empezó a hablar con un hermano, ¿y ustedes quiénes son? Este hermano era nuevo, no tenía un conocimiento amplio. No me preguntó a mí, le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Dijo, nosotros somos una iglesia bautista. ¿Y quiénes son los bautistas? No, pues somos la iglesia de Cristo. Y él se estaba riendo, mofando, y dijo, todos, yo he escuchado a muchos que ellos creen, trazan su vida o su iglesia hasta Jesús. Y él dijo, ¿tú sabes que Jesús fue el primer metafísico? Algunos así como ya me hicieron una cara, ¿cómo? El primer metafísico. Y él dijo, no sé qué es eso. Y esa sonrisa que tenía se le fue. ¿Tú no sabes qué es un metafísico? Y le dijo, no. Le dijo, apártate. Tú no eres digno de hablar conmigo.
Ahora, mire, él lo dijo así, pero yo he escuchado cristianos de sana doctrina hablar así. El hecho de que tengamos sana doctrina y conozcamos la Biblia no significa que vamos a despreciar a los demás, ni ser burlones, ni mirar a otros hacia abajo. Y si vamos a hablar de la Biblia, hay que hablar de la Biblia, pero si va a hablar de filosofía, el filósofo va a ganar. Porque a mí no me interesa hablar de filosofía. ¿Qué se refiere a filosofía? Estoy hablando de a veces palabras inventadas por hombres para debatir con la Biblia. Preguntas que me han hecho a mí, por ejemplo, me dicen, ¿tú eres calvinista o eres arminiano? Esa es filosofía. Yo no estoy abierto a hablar de estas tonterías, porque nosotros seguimos a Cristo. No a Juan Calvino, ni a Agustín de Hipona, ni tampoco a Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un seguidor de Juan Calvino. Y Juan Calvino tomó las enseñanzas de un hombre llamado Agustín de Hipona, un hombre que fue maniqueo. Y él inventó una doctrina sincretista del paganismo y del cristianismo, hablando acerca de cosas como predestinación y elección. Son doctrinas sincréticas, escritas por un hombre llamado Agustín de Hipona, y tuvo un debate público con otro que se llamaba Pelagio. Todo esto yo lo sé, lo he estudiado extensamente en un libro que después de recomendar a un español, se llama El fundamento del calvinismo agustiniano. Para que sepan dónde viene este debate que dicen, ¿usted es un arminiano o es un calvinista? Y los dos están mal cuando hablan de la predestinación, los dos están mal cuando hablan de la elección, los dos están mal cuando hablan de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la premisa empieza con filosofía y no con lo que dice la Biblia. Y así es por eso que la mayoría, el 97%, rechaza la doctrina de Juan Calvino. No saben desmentirla, no saben cómo señalar, hay algo malo ahí, pero no se la creen porque tienen de perdida doctrina sana. Entonces yo cuando quiero hablar, recuerde que nuestra meta es persuadir a aquellos que contradicen. Pero he notado que hay ciertos de ellos se creen tan conocedores que saben tanta filosofía que si usted no la sabe te empiezan a despreciar y a burlarse de ti. Entonces tú piensas que tú te salvas a ti mismo. Eres un sinergista. Eres un monergista. Y empiezan a burlarse de ti. Ahí no hay amor. Yo digo, ¿dónde está entonces el amor de Cristo al enseñar a alguien que no conoce la doctrina? Pero recuerde, si no es doctrina, es filosofía, de nada sirve hablar de cuestiones que después engendran disputas necias. ¿Están conmigo? Todo eso lo estoy diciendo porque esta es la lucha más grande de nuestra generación, que están introduciéndose encubiertamente en nuestras iglesias. Y ahí están, en los medios, son los que dominan de los medios. Pero recuerde, si usted es fiel en retener la palabra de Dios, usted no va a ser engañado. Pero recuerde, la principal razón es no desviarse, pero tampoco cambie su actitud de ser altanero. Seamos humildes. 1 Pedro 3:15. Recuerde que nuestro trabajo es contender por la sana doctrina, es defenderla. 1 Pedro 3:15. ¿Están conmigo? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa. Con mansedumbre, está hablando en el trato hacia los demás, y reverencia se refiere delante de Dios, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es nuestra responsabilidad retenerla, vivirla y defenderla. Una iglesia firme en su doctrina. Vimos la sana doctrina viene de la Biblia, vimos el enemigo de la sana doctrina y vimos nuestra responsabilidad hacia la sana doctrina. Yo le animo a que usted crezca en su conocimiento, tome el discipulado. Si tiene preguntas o dudas, venga con su servidor, haré lo mejor para dar una respuesta. Pero usted recuerde que es importante la sana doctrina. Es importante que usted se dé cuenta que nuestra iglesia debe enseñar, predicar, defender. Y a veces tenemos que contender por la sana doctrina. Todo haciéndolo con fe y amor. Siguiendo la verdad en amor. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias damos, Señor, porque aunque haya muchas enseñanzas, muchos maestros, yo estoy agradecido porque sé que hay muchos hombres que predican fiel tu palabra. Y a la vez sé, Padre, que hay aquellos, Señor, que están desviando a muchos.
muchos ingenuos y muchos incautos. Yo ruego, Dios, que nos ayudes a nosotros a apegarnos a tu palabra, que no tengamos miedo, temor, sino que veamos tu palabra. Nosotros tenemos a tu Espíritu Santo y podemos discernir. Pero te ruego, Señor, también que nos ayudes a tratar con cualquier prejuicio que tengamos. Yo sé que todos tenemos prejuicios. Aún nosotros los bautistas tenemos prejuicios. Y muchas veces prejuicios también están mal. Nosotros mejor nos basemos en lo que dice tu palabra. Nos dé sabiduría y entendimiento. Que nos demos cuenta de la importancia de la sana doctrina y no solamente de conocerla, sino vivirla y defenderla cuando es necesario. Que lo hagamos siempre con mansedumbre, reverencia y por amor hacia los demás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.